Bueno, cuéntenos, ¿qué piensan del cambio climático? Pues afecta mucho porque por ahorita que hace mucho calor se secan mucho los cultivos, no tienen agua y por eso la producción agrícola disminuye y por eso están más caras las cosas como la comida. Han surgido muchas situaciones sobre el calentamiento global. Bueno, aquí en el dado caso de nosotros es que como es comunidad, es un pueblo, nuestros abuelitos ya sabían más o menos las temporadas, cómo viene temporada de agua, de sol, en qué tiempo va a caer el hielo y ahorita prácticamente ellos ya no saben. Es un impacto muy fuerte que está dando ahorita el cambio climático para todo y no nada más es en nuestra comunidad, es en todo el mundo ya. Que nuestra naturaleza ya está pidiendo algo que hacer. ¿Para qué? Para poder conservar nuestro ambiente, pero sobre todo para que ellos estén conscientes de que hay un reto en la cual como estudiantes, como ser humano, como miembro de una sociedad, deben cuidar el medio ambiente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el proyecto ALEC? He participado en el proyecto ALEC como un enlace estatal en servicios educativos integrados al Estado de México para establecer coordinación con INOVEC y por supuesto con la Oficina de Cambio Climático para las acciones de formación y seguimiento de docentes y autoridades educativas que incida directamente en las escuelas de educación primaria y secundaria. Gracias a Innovec tuvimos la capacitación de docentes aquí en el estado de Zacatecas y de ahí yo comencé a utilizar la guía para implementar el proyecto. Entonces, esta situación de pensar en enseñar sobre este tema en específico, creo que es muy relevante, es muy importante. La experiencia que he tenido con el proyecto de Innovec y de ALEC ha sido muy fructífera para mí, ya que nos han enseñado más a profundizar estas situaciones del cambio climático, cómo afecta el efecto invernadero a todo lo que es el planeta Tierra, las experiencias que tuvimos en los talleres que nos mostraron, todos los experimentos que desarrollamos, fueron partes fundamentales para poder implementarlas dentro de nuestro salón y compartirlas con nuestros alumnos. Lo relevante de este proyecto es que se han sentido acompañados. Los especialistas que trabajaron en las formaciones y los manuales han sido accesibles, un vocabulario apto, y están incorporando cuestiones que son de interés y relevancia no solo para las autoridades, sino que llegan hasta los alumnos. ¿Qué les gustó más sobre educación en cambio climático? Ok, experimentar con lo que pasa y entender mejor. Bueno, es más fácil entender si experimentamos que solo leyendo. Al final es el método científico el hacer, probar y si hay errores volver a regresar e intentarlo, nunca quedarse con la duda. Ok, mis alumnos pues han estado fascinados, muy contentos con el trabajo. Ellos se emocionaron mucho cuando desarrollaron todos los experimentos. El experimento de hacer su propia nube, se impactaron mucho con ese tema. Realmente los niños pues son unas maquinitas para elaborar preguntas. Es la gran satisfacción que tenemos. Es muy satisfactorio trabajar con ellos. Sabemos que son momentos difíciles, son temas que definitivamente tenemos otros distractores, pero que en definitiva, cuando nosotros abordamos este tema, ha sido muy satisfactorio, ha sido alentador y eso nos motiva para que generación tras generación continuemos trabajando. Diario. Entonces eso es una oportunidad para que nuestras niñas y nuestros niños pues aprendan de una manera vivencial, de una manera lúdica, de una manera recreativa, un problema que es tan complejo. ¿Has visto algún cambio de comportamiento en tus alumnos? Un cambio, si hablamos en porcentajes, es un cambio del 100% cuando yo los conocí, cuando yo llegué con ellos, pues los conocimientos, como lo mencioné anteriormente, lo llevan a sus hermanos, a sus papás y a sus abuelitos, que son los que más están renuentes, pero ellos no quitan el dedo del renglón de convencerlos y de que hagan conciencia que el cambio climático es un problema latente, aunque ellos estén en un espacio rural. Yo les diría que primero que nada estudiaran el tema y lo pudieran comprender. Hace mucho tiempo todavía decían, estamos a tiempo de cambiar. Siento que ahorita el tiempo ya está encima, ya es muy poco tiempo el que tenemos. Y con pequeñas acciones es como dicen, primero en tu casa, después en tu comunidad, después en tu estado, después en tu país.
podemos ir contribuyendo poco a poco. Que nos impulsa a pensar en qué puedo hacer yo puedo hacer algo, y pues eso empodera mucho a nuestras niñas y nuestros niños, y que ese empoderamiento también pues contagia a docentes, a directivos de las escuelas, a padres y madres de familia, a la comunidad del barrio donde están las niñas y los niños. Bueno, en mi caso, el día que mi hija tomó la clase, pues llegó a buscar sus costales de basura, así como que vamos a reciclar botellas, latas y aluminio, lo que encuentre. Y en mi niño, el pequeño, tiene 6 años, en él está fomentando de que lleve una bolsita a la escuela y ahí ponga la basura de lo que no lleva y lo lleve a la casa igual para reciclar. Los alumnos propiamente dijeron, yo quiero participar porque quiero conocer más, pero sobre todo poner en práctica lo que ustedes nos enseñan. Bueno, yo creo que ya tenemos conciencia sobre qué es el cambio climático, cómo nos afecta. Ahora solo hay que tomar medidas preventivas para que no nos afecte tanto. Se sienten con esa tarea ellos de seguir contribuyendo a este cambio climático, de seguir trabajando no solamente dentro de la escuela, sino más allá, compartir estas experiencias que ellos adquirieron dentro del salón, llevarlas a la comunidad, con sus familiares, con amigos. Yo por lo general en nuestra casa tirábamos todos los desperdicios de frutas, cascarones de huevo, verdura, las tirábamos y las revolvíamos, pero ahora las separamos y hacemos una composta, ya que a mis papás les gustan las plantas y pues, en el jardín hay muchas de ellas, y para no comprar abono o así fertilizantes que las ayudan, ellos hacen su propia composta, la realizan ellos. Yo con mi familia hicimos como un tipo reciclado del agua de la que llueve para las plantas, igual con el agua con la que lavamos la ropa, los trastes lo ocupamos para el baño y así gastar menos agua. Bueno, en mi hogar los productos, por ejemplo, de plástico duro los utilizamos, los desinfectamos bien para poderlos utilizar para otras colectas. A mí me gusta mucho reutilizar las latas de aluminio, a veces me gana la curiosidad o hago macetas también con botellas de plástico y así reducir la contaminación y es bonito. Bueno, la frustración que se siente al saber que hay muy pocas personas contribuyendo con esto, y que pues a la vez motivado y para motivar a otras personas a que se acerquen a esta causa. En términos de perspectivas, ¿qué nos podrías contar? ¿Cómo les gustaría seguir con ALEC? Pues bueno, a futuro vemos a ALEC como un programa que llegó para quedarse, que queremos que siga creciendo, que no sean solo 800 docentes, sino que sean muchos más y que podamos tener un alcance en todo el territorio zacatecano. Es bienvenido en esta escuela y este plantel lo va a acoger permanente. Pues yo creo más que nada también aquí se agradece a nuestra autoridad educativa que haya traído este proyecto hasta acá, y gracias a ustedes también que se acerquen y vengan a platicar con nuestros jóvenes, porque ahorita ellos son el futuro. Yo les recomendaría que pues empezaran con pequeñas acciones. No hay una pequeña acción para una causa grande. Todo se puede y podemos contribuir todos si realmente lo queremos, y darle una continuidad, no solo dejarlo a la mitad. Ayudar a nuestro país, a nuestro planeta, ayudarnos a nosotros. Que nosotros vamos a ser los que vamos a disfrutar el mundo. Nosotros vamos a ser los que estaremos aquí en futuras generaciones, nuestros hijos. Y pues ese sería mi mensaje. Muchas gracias.